¿consagrarse a María es correcto o deberíamos solo consagrarnos a Jesús? Hay personas en la iglesia que dicen eso, que está equivocado consagrarse a María. Lo cierto es consagrarse a Jesús. Es un problema teológico profundo y muy serio. Entonces, nosotros los heraldos, ¿estamos bien o estamos mal promoviendo la consagración a la Santísima Virgen? No pierdas este podcast porque vamos a tratar de este asunto tan caliente. ¿Es cierto consagrarse a María? ¿Sí o no? Corazón Guadalupano, el podcast de los heraldos del Evangelio. Hermano José Antonio, uno cuando se consagra, ¿se puede consagrar a Jesús o se puede consagrar a la Virgen? Hay una confusión muy grande y hay hasta párrocos que dicen que no, en esta parroquia solamente se consagra a Jesús y no a la Virgen. ¿Cómo es eso de ahí? A ver, hermano, no, pero pareces protestante, no. Vamos a tratar del asunto porque este es un problema muy, muy complicado, pero sencillo. Pero por eso San Luis justamente escribió el tratado. Es un estudio teológico, no es un librito así así superficial, es un estudio teológico, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Aquí él explica eso. A ver, si quiere podemos empezar. Vamos a rezar Ave María y vamos a tratar de esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descubre un oasis de fe y esperanza en el sitio web oficial de los Heraldos del Evangelio México. Sumérgete en un mundo de contenido inspirador que nutrirá tu espíritu en heraldosmexico.org. ¿Necesitas un apoyo especial? Te invitamos a colocar tus intenciones para la Santa Misa directamente en nuestra página y nuestras oraciones se unirán a las tuyas. Además, no te pierdas nuestros contenidos en las redes sociales, donde encontrarás reflexiones diarias, noticias y la oportunidad de conectarte con nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para que nuestro campo de acción continúe expandiéndose. Considera la posibilidad de ser un benefactor de los heraldos del Evangelio. Tu generosidad nos permite seguir llevando el mensaje del Evangelio a más corazones a través de nuestras misiones, obras de evangelización y de caridad. Visítanos hoy mismo en la página heraldosmexico.org y sé parte de esta gran obra. Salve María. Dar un saludo también a nuestros amigos y simpatizantes del canal de los Heraldos del Evangelio México. Y pues hoy día este tema es un tema, como se dice, un poco polémico, pero es necesario porque hay veces, hermano José Antonio, cuando uno, por ejemplo, se dirige a su mamá y le dice, mamá, te adoro. Pero no significa que le está quitando el lugar de Dios. Claro. Le está diciendo que la quiere. Que la quiere mucho. Cuando uno también dice, yo me consagro a la Virgen, pues no sé, según lo que dice San Luis, consagración a Jesús por las manos de María, pero cariñosamente uno le llama, se consagra a la Virgen, ¿no? Es que en el cielo, eso es una cosa muy importante, en el cielo pues no hay competencias, no hay envidias. Entonces, si uno le reza a un santo, me llamo Antonio, pues le tengo mucha devoción a San Antonio. Por eso, por algo le pusieron nombre. Por eso le pusieron el nombre de Antonio. Entonces, pues, dicen él murió en Padua, pero nació en Lisboa, en Portugal. Es San Antonio de Lisboa. Es una pelea que ha salido y no se soluciona. Hay competencia entre los italianos que dicen que es San Antonio de Padua y los portugueses que dicen que es San. Pero el Papa creo que llegó a decir que era el San Antonio de todo el mundo, ¿no? Exactamente. Porque la pelea, en fin. Pero si San Francisco, que es su fundador, pues cuando le rezan a San Antonio, pues San Francisco no se enoja. No. Qué bueno, pues que te están rezando y tal. Y cuando le dejan de rezar a San Antonio, pues hay alegría en el cielo, no hay competencias, ¿no? Lo mismo pasa, evidentemente, con la devoción a la Santísima Virgen. Ella es Madre de Dios. Es Madre de Dios. Bueno, entonces dicen algunos teólogos que ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? No había nada, solo había la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, pues no había mundo para gobernar, no había ángeles, no había paraíso, no había tierra, no estaban los astros ni las estrellas,
no había nada que gobernar. Entonces, ¿qué hacía Dios? Pues nada. No hacía nada porque no había nada que hacer. Pero sí hacía alguna cosa que era muy, muy importante. María es la obra prima de toda la creación, es la obra prima de Dios. No hay ser más excelente, más perfecto, con más atributos, con más virtudes que la Santísima Virgen. Entonces, Dios, desde toda la eternidad, su principal ocupación, la Santísima Trinidad, era pensar en cómo iba a ser la Santísima Virgen. Nuestro Señor pensaba cómo iba a ser su mamá. Entonces, imagínese. Y el Espíritu Santo. Cómo iba a ser su esposa. Claro. Tenía que hacer lo mejor de los mejores. Entonces, la primera ocupación de Dios, por así decir, exagerando un poco, esto es lenguaje humano, ¿no? La primera ocupación de Dios ahí en la eternidad era pensar en María, cómo iba a ser María. Entonces, pues, vamos a suponer un pintor, ¿no? Un pintor, pues, pinta un cuadro, todo muy lindo, pues, un cuadro pintado a mano, pues, da mucho trabajo, ¿eh? Claro. Tarda mucho y tal. Y viene alguien, él hace una exposición y entonces se queda así, a ver, se disfraza así entre el público, a ver qué dice la gente de su obra. A ver qué comenta. Entonces viene uno, siempre hay gente así. En el mundo es así, ¿no? ¿Verdad? Tristemente. Siempre hay unos que tienen críticas, ¿no? Entonces, ay, que no sé, que este color aquí, no sé cuánto, que el otro. Entonces, bueno, el pintor, pues... pero si viene alguien y le elogia el cuadro, ay, qué bien pintado que está, mira la perfección de la fisionomía de los personajes, cómo está bien dibujado, cómo los colores están bien, pues la persona queda contenta. Porque es su obra. Porque es su obra. A uno de nosotros viene alguien, por ejemplo, invitamos a un amigo a nuestra casa y tal, y está nuestra mamá, después cuando se despide, ay, fulano, qué señora tan simpática, qué linda mamá que tiene. Yo me voy a enojar porque no me elogió a mí, elogió a mi mamá. Yo me quedo contento. Claro. Me quedo contento. Entonces, lo primero de todo esto, teológicamente hablando, ¿no? Sobre las devociones, entre las devociones a los santos, la devoción a Nuestra Señora, en el cielo no hay competencia, ¿no? Todos se alegran con el bien ajeno. Así lo mismo en la Santísima Trinidad, son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pues hay gente que tiene, por ejemplo, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, más, ¿no? Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y, por así decir, casi que se olvidan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy discreto. No. Él va actuando, pero no se hace sentir. Él actúa profundamente, ¿no? Su misión es la santificación de las almas, ¿no? Es él quien gobierna la Iglesia. No va a echar la culpa por todo lo que está ocurriendo en la Iglesia. Claro. No. Gobierna la Iglesia y a pesar de todo lo que está pasando, de las cosas que uno ve que podrían ser mejores y tal, él, a pesar de todo eso, va orientando las almas, va orientando... Claro, pero también depende de existe el libre albedrío, depende de cada uno de nosotros si aceptamos o no aceptamos porque él no impone. Las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy, muy discreto. Si uno está atento a sus inspiraciones, pues él ayuda más. Si la persona se cierra y no es flexible o es así un poquito testarudo y tal, pues el Espíritu Santo no insiste, golpea una vez a la puerta del alma, quizás 2, y después... O de repente no vuelve por un tiempo o lo que sea, ¿no? Hay una frase muy bonita, así de espiritualidad: temo a Cristo que pasa y no vuelve. Porque Dios él no es muy insistente. Él respeta el libre albedrío. Si la persona no le quiere hacer atención, pues qué pena. Entonces, quien reza al Sagrado Corazón de Jesús puede rezarle tranquilamente, que sabe que el Espíritu Santo... Porque es Dios quien colocó la gracia para que uno sea devoto más de un santo, o de otro, o más del Espíritu Santo, hay personas, o más de la Santísima Trinidad.
o de Dios Padre, es Dios quien coloca esa gracia. Hay personas que tienen mucha devoción al Espíritu Santo, bendito sea Dios. Claro. Pues va muy bien, va muy bien. Entonces, no hay el primer punto en esta cuestión de si uno debe de consagrarse, si es correcto, teológicamente hablando, si es correcto consagrarse a la Virgen y no a Jesús, o si uno solo debería de consagrarse a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Primero habría que ver, hermano, a mí me gusta mucho la etimología, ¿no? O sea, el sentido de Porque el origen, de dónde palabras. parte la cosa, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa consagrar? ¿No? La palabra viene del latín. Con, son dos partículas, ¿no? Consagrar, tornar sagrado. Sagrado. Esto viene de la antigüedad, hasta incluso del paganismo, que cuando se ofrecía en el culto de los judíos, que era el verdadero Dios, era lo mismo. Cuando se ofrecía algo a Dios, un animal, los frutos de la tierra, y se sacrificaban, ¿no? Porque eran ofrecidos a Dios, pues ese objeto o ese animal, o ese ser, ese don que se ofrecía a Dios por paz, o ser ofrecido a Dios, se tornaba sagrado. Y ahí, consagrar, tornar sagrado. Y hasta los paganos tenían una cierta, no sé, creencia, ¿no? De que comiendo la comida ofrecida al Dios, la persona participaba en algo de la divinidad. Era una burla del demonio con relación a la Eucaristía. En la Eucaristía sí pasa eso. Nosotros es un sacrificio, ¿no? El sacrificio de la nueva ley. Dios Hijo se ofrece al Padre y después nosotros consumimos la víctima, ¿no? Como en la antigua ley se comía el cordero, ¿no? El cordero pascual, por ejemplo. Entonces la misa también es lo mismo, es un sacrificio, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, y después los que participan de la celebración se alimentan físicamente, se alimentan de la víctima. En el caso de la Eucaristía, pues la persona se alimenta físicamente porque es pan, y espiritualmente sobre todo porque se alimenta de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, que viene a nosotros. Y de ahí viene el término también en relación a la consagración de la misa, porque el pan, que es pan, se torna sagrado, es consagrado, porque se transforma, no es palabra teológica, pero digamos, se transubstancia, es el término teológico, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso entonces, de ahí viene el origen del término consagrar. En la consagración, tornar sagrado. El pan se torna sagrado porque se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo y el vino, ¿no? Y la consagración a la Virgen. Entonces, conviene recordar en primer lugar, antes de todo eso, es que hay gente, y hay mucha gente, a veces por una comprensión inadecuada de los términos de la teología y tal, o por falta de información, o a veces también porque el demonio, ¿no? Le pone cositas en la cabeza para que la persona tenga un obstáculo y no dé el paso. Exactamente. Es una pena. Entonces hay que desmenuzar un poquito esto para justamente ayudar a esas personas que tienen esa dificultad pues que no hay ningún problema en consagrarse a la Virgen. Entonces, en primer lugar, es lo que enseña San Luis en el tratado. Es consagración. Está aquí el texto. Está interesante leerlo. Está aquí el texto, para no equivocarme. Y esta consagración hasta la hizo San Juan Pablo II. Exactamente. Después fue Papa y su lema
de En el San Juan Pablo escudo, II es en función de este tratado. Totus tus sum, ¿no? Es una frase que San Luis escribe aquí en el tratado: todo tuyo soy, oh María, ¿no? ¿Y lo de dónde lo sacó? De este libro. De este libro, del tratado. El propio San Juan Pablo II, en un libro, una entrevista sobre su vida y tal, él comenta justamente esta objeción, Sí. porque mucha gente la tiene. Bueno, entonces, una parte de la objeción se puede resolver fácilmente, porque, como dice aquí el texto, ¿no?, de la consagración, es consagración de sí mismo a Jesucristo. No, es a la Virgen. Mire. Entonces, la consagración a la Virgen de San Luis Grignon de Montfort es consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por manos de María. Entonces, María es la intercesora, ¿no?, la mediadora, pero la consagración es a Jesucristo. Solo que uno le dice cariñosamente. Sí, consagración a María. Consagración a María, pero es a Jesús. Esto hasta me hace recordar una historia de nuestro fundador, Monseñor Juan, hace muchos años, cuando él estudiaba en Roma. No estaba en Roma, estaba en Madrid. Y entonces estaba haciendo unas consultas teológicas y canónicas a un gran amigo de él, que era el padre Royo Marín, el fray Antonio Royo Marín. Dominico, un escritor, un teólogo famosísimo, muy seguro, y que los dos eran muy amigos. Bueno, y entonces le fue poniendo unas cuestiones, y era una cuestión sobre justamente el culto a los santos, ¿no? El culto a los santos, porque entre los heraldos empezaban a hacer la devoción. La mamá del Turpinio, doña Lucilia, había fallecido. Algunas personas, como esas cosas que la gracia va inspirando, le empezaron a pedir gracias y pues las obtuvieron, ¿no? Y hubo gente que pues no estaba por la labor y empezaron a decir que no, que eso, que era casi herejía y que no se podía rezar a una persona que no estuviera canonizada, que le estaban dando culto público. Hace todo un enredo de palabras, porque estaban dando culto público que no era permitido por la iglesia, bla, 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 y todo eso. Y entonces él pues le fue a hacer una consulta, le expuso todo el problema a este fray Antonio Royo Marín. Y cuando le expuso el problema de si de la licitud o no de rezar a una persona que no estaba canonizada, él era muy expresivo, fray. Creo que usted lo conoció. No lo conoció, yo tampoco, qué pena, pero era una persona muy expresiva. Monseñor Juan nos contaba estas historias y tal, y entonces él, a veces cuando quería poner mucha énfasis en una cosa, él batía así con los pies en el suelo. Pero don Juan, pero es que uno cuando le reza a los santos está rezando a Dios. Porque el fin último de la oración es Dios. Toda oración que se hace es a Dios, no es a los santos. La misa de San Antonio, celebración, o misa de la Inmaculada Concepción, es una forma de decir, hasta un poquito equivocada, se recuerda la memoria de ese santo o esa advocación. Pero la gente lo dice cariñosamente. Sí, es lenguaje común. Pero la misa, toda celebración eucarística es ofrecida a Dios Padre. Es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ofrece su sacrificio a Dios Padre. Entonces, nada, el santo apenas es recordado en la celebración, pero toda misa no es ni a San Antonio ni a San Francisco, ni es a Dios. Pero hay veces hay esa equivocación, ¿no? Pero en el lenguaje corriente pues a veces hay ciertas imprecisiones. Sí, claro, pero la gente no lo hace con mala intención. Entonces, aquí es lo mismo. Toda oración es dirigida a Dios. Claro. Nosotros pedimos la intercesión de este o del otro, ¿no? Y hasta recuerdo que fray Antonio Royo Marín decía, incluso uno puede equivocarse y rezar a alguien que se condenó. Que se fue al infierno. Yo pensaba, tengo un pariente que me quería mucho, entonces yo pienso que se salvó,
pero quién sabe. No, pero en realidad está en el infierno, no se salvó. Y yo le rezo. Entonces, esa oración no sirve. Sí. Se va al infierno y no sirve. No. Porque No, la oración es... La oración es a Dios. La oración es Sí. a Dios. Y Dios la acepta igual. Qué pena que esa pobre persona no se salvó. Pero la oración, toda oración es a Dios. Entonces, por ejemplo, el rosario que le rezamos a la Virgen, ¿no? Pues es a Dios, hay que tenerlo claro. Le pedimos la intercesión de la Virgen, alabamos a la No, Virgen. y fíjese el rosario es bíblico. El credo compuesto los Por los apóstoles, Padre es Nuestro, el resumen de la fe católica. El Padre Nuestro, la oración perfecta. Enseñado por El nuestro Ave Señor. María fue inspirado por Dios, tanto Claro. el San Gabriel cuanto Isabel inspirada Santa por el Isabel. Espíritu Santo. Entonces, todas son oraciones bíblicas. Son bíblicas. Y lo que se medita son la vida de Jesús y de María. El rosario es ese. Es ese. Entonces, el Y rosario, hay por veces eso, que uno dice, el rosario es de María. No, involucra todo. es de Jesús. Entonces, hay que corregir a veces un poquito ciertas imprecisiones del lenguaje corriente, ¿no? Claro, no todo el mundo es teólogo. Como decías, ¿no? Ay, yo adoro tal cosa. Ya todo el mundo es una fuerza de expresión. Ya se sabe que adoración solamente es a Dios. Solo a Dios. Entonces, pero ¿por qué a veces hasta dicen, ¿no? Aquí, solo entre nosotros, hasta dicen que los heraldos tienen una devoción exagerada, extrema a Nuestra Señora? Hasta he oído por ahí, ¿no? Es que son marianolatras, ¿no? Sí. Y recuerdo una señora que es de los heraldos, un día una persona así muy religiosa le dijo, fulana, explícame una cosa, ¿y por qué los heraldos solo a María y no tienen devoción a Jesús? Ay, señora, pero ¿cómo una cosa de esas? ¿Cómo dice una cosa de esas? Bueno, empieza que los heraldos, pues está aquí la espiritualidad de los heraldos, está aquí en el escudo reflejada, la Eucaristía en el centro, María y el Papa. Entonces, por ejemplo, tenemos adoración perpetua al Santísimo. En las casas que tienen condiciones de hacerlo, se hace y misa perpetua. También tenemos. En la casa madre de los heraldos del Evangelio hay misa. ¿Eso qué es misa perpetua? Como hay muchos sacerdotes del seminario, gracias a Dios, ahora fueron ordenados 30 más, a Dios gracias. Entonces, pues ellos, fue un deseo de Monseñor Juan, de nuestro fundador, de tener un lugar en la hora de los heraldos donde se celebrara perpetuamente la Santa Misa, es devoción a Jesús. Entonces, no pueden decir que... Entonces, las 24 horas, ¿no? Se celebra, cada misa tiene que tardar 45 minutos. Para que Entonces, cuando un sacerdote termina la misa, cuando va a hacer la inclinación delante del altar para salir, ya tiene que estar el otro sacerdote con el acólito, los dos hacen juntos la inclinación, uno sale y el otro empieza la misa. ¿Por qué? Por las necesidades de la Santa Iglesia, únicamente. Solo es ese el objetivo de rezar por las necesidades de la Santa Iglesia, que son muchas, sobre todo hoy día, ¿no? Por la conversión de los pecadores, en fin, Monseñor Juan dio unas tantas intenciones, pero lo principal es eso, es por las necesidades de la obra de los heraldos, que es parte de la Iglesia, claro, y por la Santa Iglesia. Pero nosotros vemos que con eso, Monseñor Juan era mariano enteramente, y cristocéntrico enteramente. Totalmente. Claro, porque... Monseñor Juan, por ejemplo, otra cosa que hay gente que cree que es una exageración, ¿no? Y que es de comulgar 2 veces al día, ¿no? Hay gente que dice, qué exageración, ¿para qué 2 veces? Pues a mí me hace falta, cuando por algún motivo... Por el hecho ya solo de comulgar recibimos gracias. Ya recibimos, y si algún día, a veces a mitad del una día... vez me recuerdo, había un sacerdote en España, me tocó, que decía, no puede ser, tú, ¿qué quieres comulgar 2 veces? ¿Quieres tragar hostia? Cosas así era. Y dije, mira, el Código de Derecho Canónico
permite eso. Y el padre me dice, ay, yo no lo sabía. Bueno, pues digamos, si alguien tiene devoción eucarística, pues déjela. Entonces, ¿qué está pasa? haciendo una cosa buena. Está en el código actual, es una innovación del código, que es el canon 917, solo por si alguien quiere checar. Y entonces, hasta Monsieur Juan, es otra historia de Monsieur Juan muy interesante. Él estaba en Madrid también con un dominico que era superior del convento. Se llamaba, ya falleció también, Fray Victorino Rodríguez, también un teólogo muy seguro, muy profundo. Digo así muy seguro porque hay teólogos que son inseguros, ¿no? Y entonces un teólogo de muy buena línea, muy así de buena doctrina, tomista, ¿no? Seguidor de Santo Tomás de Aquino, esos son los seguros. Y entonces, cuando estaban platicando, tocó a la puerta un otro monje, un otro fraile dominico, y estaba recién llegado de Roma y se fue a presentar al superior de la casa, que era Fray Victorino. Y entonces se presentó, Fray Victorino, vengo de Roma, tal, aquí estoy, a la orden, lo que usted diga, le pidió la bendición. Y el Fray Victorino le dijo, bueno, pues Fray tal le va a indicar dónde es su celda, no sé cuánto. Y cuando salió, Fray Victorino lo comenta con Monseñor Juan. Ese fraile es una lumbrera, un canonista, un teólogo así, lo máximo. Él regresó ahora de Roma porque él estuvo trabajando en el nuevo Código de Derecho Canónico que fue promulgado, creo que en 83, creo, por ahí, ya las fechas, ya hace poquito, fue promulgado en este hecho pues se dio por esas fechas, 83, por ahí 82. Y él acaba de regresar de Roma, terminó ahí su trabajo, y él fue el que sugirió esta cuestión de las dos comuniones para los laicos, porque claro, los sacerdotes, cada vez que celebran misa, pues tienen que comulgar, si no la misa no está completa, ¿no? El sacerdote tiene que consagrar y consumir la Eucaristía, bajo las dos especies. Y entonces, pero cuántas misas el sacerdote tenga que celebrar, pues puede comulgar. Hay sacerdotes pues, que tienen parroquias muy grandes, con muchas capillas, y cuántos que celebran, yo celebro 7 misas, otro que dice 10 misas en un día. ¿Por qué? Porque pues, su obligación. Y entonces, pues tiene que comulgar las 10 veces, ¿no? Y los laicos, pues no. Hasta entonces solo podían comulgar una vez al día. Y ese teólogo fue quien sugirió poner en el Código de Derecho Canónico que los laicos, pues si la persona asistió a misa y después tiene un compromiso social y es una misa de difuntos o algo así, a veces pasa y una segunda misa y no puede comulgar. Y si asiste a misa, la verdadera participación en la misa se hace sobre todo a través de la comunión, ¿no? Entonces él hizo esa sugerencia y eso entró en el Código de Derecho Canónico actual, Canon 917, que asistiendo a una misa completa, la completa es desde que empieza hasta que termina, el fiel puede comulgar una segunda vez. Entonces Monseñor Juan quedó con esa cuestión en la cabeza y después cuando fundó los Heraldos del Evangelio, ya oficialmente, recuerdo todos esos hechos así que nosotros acompañamos, vivimos todos esos pasos de la fundación de los Heraldos, la parte jurídica, ¿no? Y entonces él empezó a divulgar esa devoción de comulgar 2 veces al día. Puede ser una vez fuera de la misa o asistiendo a misa, y la segunda la persona tiene que asistir a la misa completa. Entonces, la devoción a María, pues Monseñor, nuestro fundador, súper devoto de la Virgen, la devoción a María, ella naturalmente lleva a la devoción a Jesús. Pero hay también, digamos, si nosotros vemos, San Luis María Griñón de Montfort, en su libro, él cuenta también
las dificultades que encontraba en su época y hasta tiene citaciones y todo mostrando cómo la devoción a María lleva a Jesús y no es ninguna competencia, no es ninguna Justamente, batalla, porque si Jesús y María estuvieran peleados, pues no estaría, claro, no tiene sentido. no tiene sentido, Entonces, pero generalmente la devoción, por eso se llama libro, tratado de la de la verdad, verdadera, porque hay falsas. exactamente, y él trata de las falsas devociones. Entonces, ¿cómo es esa verdadera y cómo esa verdadera unión y devoción a la Virgen nos tiene que llevar al Señor? Es muy interesante, hermano, hasta tocó eso que San Luis Guillermo de Montfort, él vivió en el siglo final del siglo XVII, años 1600, y así ya final del siglo, y creo que un poquito del siglo XVIII, comienzo del siglo. Él es contemporáneo de Luis XIV. Y en su época había una, no sé si llamarle herejía o una desviación doctrinal o algo así, una comprensión falsa de ciertas verdades, equivocadas de ciertas verdades de la fe, que se llamaba jansenismo, ¿no? Y que hizo mucho daño a las almas, porque era muy rigorista, ¿no? Entonces Dios todopoderoso y justiciero, y que uno para comulgar tenía que confesarse, estoy exagerando, ¿no? 7 veces y hacer no sé cuánto y tal, y se ponían tan rigurosos que apartaban a las personas de la Eucaristía. Entonces, comulgar, por ejemplo, todos los días, ni pensar. Y 2 veces ni se diga. Ni se diga. La gente a lo mucho comulgaba una vez al año. O cada 6 que era lo que mandaba meses. la iglesia. Que era lo que mandaba. Una comunión una vez al año, los 5 mandamientos de la iglesia. Confesarse y comulgar una vez al año. Bueno, y entonces la gente se apartaba de la Eucaristía. Y también apartaba de la devoción a María, porque ellos decían, no, solo Jesús. Y apartaban a la gente de la devoción a los santos y sobre todo de la devoción a María. Y hay gente que tiene un poco medio mentalidad protestante de que yo es con Jesús. Solo con Jesús, la María no. Tanto que un día una persona me dice, sería interesante comentar algo de la Virgen porque la gente no entiende por qué la devoción a la Virgen, ¿no? Exactamente, porque justamente él explica aquí en el libro San Luis de Montfort, que es un tratado teológico, ¿no? Él explica que pues Dios podría haber venido al mundo, así nuestro Señor aparecer con 30 años, aquí estoy, Jesús, pues no sería hijo de David, pero aquí estoy, Jesús, soy el Mesías, y empezar a predicar. Como también aparece en la escritura, por ejemplo, el profeta Elías. Y apareció el profeta Elías, el tesbita. ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? No se sabe. Melquisedec, también sacerdote de la antigua ley, no se sabe. Y aparece en la escritura, no se sabe su origen, si tiene papá, si tiene mamá, no se sabe, ¿no? Entonces, pero no, nuestro Señor Él quiso nacer de la Santísima Virgen, ¿no? Fue voluntad de Él. Y entonces dice San Luis Guillermo de Montfort que así como Cristo quiso venir al mundo a través de María, también Él quiere que los fieles lleguen a Él a través de la Santísima Virgen. El mismo puente que Él usó tiene que ser usado por nosotros, porque nosotros somos imitadores de Cristo, ¿no? Por eso se dice cristianos imitadores de Cristo. Entonces, si Él quiso que la Virgen fuera necesaria para hacer la redención, pues queda muy bonito que también nosotros, para nosotros sigamos, también somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo por el bautismo, también nosotros sigamos el ejemplo y pues para llegar a Jesús utilicemos la mediación de la Santísima Virgen. Es que Dios así lo quiso. Es voluntad de Dios. Él que quiso. Podría venir directo. Otra manera. Así, de otra manera. Pero Él quiso que sea así. Él quiso entonces venir nosotros, a través de María. Si queremos ser buenos hijos de Jesús, pues tenemos que imitarlo. Hacer lo que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo, Él nació. ¿Cuánto tiempo Él pasó en la vida sumiso, sometido a la Santísima Virgen? Hasta la Escritura dijo después de la pérdida en el templo,
cuando hay el reencuentro, Nuestra Señora le pregunta, hijo, ¿por qué hiciste esto y tal? ¿No sabías que yo tenía que cuidar de las cosas de mi padre? Y se regresaron a Nazaret. Y Jesús les era obediente, les era sumiso. Nunca más se escapó, así. ¿No? Fue una prueba muy dura para la Santísima Virgen, pero toda la vida, durante 30 años, nuestro Señor Jesucristo en Nazaret estaba sometido, por así decir, era esclavo, ¿no?, de María. Le obedecía cuando era niño, hijito esto, hijito el otro, ayúdame aquí en las cosas, porque era una familia normal, no vivían todo el día en éxtasis. Que tenía su éxtasis, claro. Sí, pero eran una familia tan normal, que él pasó, hijo de Dios, ella, reina del cielo y de la tierra, pasaron 30 años ahí en Nazaret, un pueblito chiquitito, donde todo el mundo se conocía, ¿no? Todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo. Cuando uno estornudaba, ya todo el mundo sabía, fulano está con tos, está enfermo, se enfermó fulanito, bla, bla, bla. Todo el mundo se conocía y no se dieron cuenta de la grandeza del don, del tesoro que tenían ahí entre ellos, ¿no? Y cuando nuestro Señor regresa a Nazaret ya en su vida pública, ellos empiezan a retorcer la nariz, pero ese no es el hijo de José. Y ahora viene con ese hacer milagros, y no sé cuándo empezaron, y quisieron matarlo, ¿no? En primer lugar, no lo quisieron matar, fue en Nazaret. Querían echarlo de una barranca muy alta que había por ahí, lo quisieron empujar de la barranca, y nuestro Señor se hizo invisible, se escapó. O ese cuerpo glorioso que tenía. El cuerpo, claro, tenía. Y él atravesó por el medio de ellos. Se fugó así por el medio de ellos, no sé, y tal. Entonces, pues lo dice aquí San Luis de Montfort, que esta consagración a María, ¿por qué le llamamos, volviendo al tema inicial de consagración? ¿Por qué le llamamos consagrarse? Porque nosotros nos entregamos a nosotros mismos, a Jesucristo, atención, es a Jesucristo, por las manos de María. Entonces, al entregarnos a Jesucristo, nosotros nos ofrecemos a Él, por así decir, es una analogía, ¿no? Nos tornamos sagrados. Por eso, consagración. Entonces, en la consagración entregamos nuestros bienes materiales, espirituales, nuestro ser, todo él, nuestra voluntad, y hasta los méritos, eso está en el texto de la consagración, los méritos de nuestras obras buenas, pasadas, presentes y futuras. Entregamos todo. Entonces, esa entrega, como nos entregamos a Dios de una forma más especial, por eso nos tornamos analógicamente, así, comparativamente, nos tornamos también sagrados. Por eso es consagración. Entonces, este es un tema, uno de los argumentos que usa justamente San Luis de Montfort, de la persona imitar a Jesús, ¿no? sometiéndose a Nuestra Señora. Esta consagración, ¿no? tiene una característica que es mucho más, por así decir, radical, profunda que los votos religiosos. Porque en los votos religiosos, un religioso entrega su voluntad, su cuerpo, pobreza, obediencia y castidad, pero no entrega los méritos. ¿Los méritos qué son? Es nuestro tesoro espiritual para la eternidad. Todo lo que hayamos conseguido en la tierra. Cada obra buena que nosotros hacemos es la moneda de la eternidad, para entenderlo bien. Y en la eternidad es como un banco donde vamos acumulando nuestras buenas obras, ¿no? Entonces, uno reza un rosario, uno va a misa, ves, hay gente, es ir a misa. Hombre, no te quejes porque estás acumulando en el cielo un tesoro. Cada misa que uno asiste es un tesoro en el cielo. Entonces, ese tesoro espiritual que uno va acumulando en el cielo,
Después la recompensa es en función de ese tesoro. Entonces, ese tesoro espiritual que está en el cielo lo ponemos en manos de María, ¿no? Porque ella es muy buena administradora, Claro. muy buena administradora. Entonces, el motivo de consagrarse a María es también, dice San Luis Guignon de Montfort, un aspecto muy importante, es también un acto de humildad. Nuestras obras son siempre imperfectas, porque nosotros no somos perfectos. Entonces, muchas veces son manchadas por el orgullo, por nuestras debilidades. Entonces, el bien que lo hacemos siempre es mal hecho. Qué pena, pero es así, porque somos pecadores, somos imperfectos. No lo hacemos todo con perfección. Perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo. Seres humanos perfectos, solo nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Decía San Luis de Montfort que ella tenía más mérito, era más agradable a Dios abriendo una puerta que San Lorenzo quemándose en la parrilla, mártir, cuando fue martirizado. Ella tenía más mérito delante de Dios por un acto tan sencillo como abrir una puerta. Era más valioso delante de Dios que San Lorenzo. Porque cómo lo hacía internamente ella, ¿no? Porque ella era perfecta, ¿no? Ella imposible y nosotros hacemos la consagración porque queremos avanzar en la vida espiritual, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? ¿No? Hablemos así es una ventaja. En vez de querer ofrecer nuestros actos perfectos, imperfectos a Dios, pues Dios nos mira, digamos así, ¿no? Me vienes a ofrecer eso, pero mira cómo está hecho. Está mal hecho. No está bien presentado. Y San Luis hasta da el ejemplo imagínense un rey, ¿no? Y tiene un vasallo que es un campesino y es pobre y tal, y solo tiene una manzana para dar al rey, pero quiere ofrecerle algo. Pero para un rey que es rico, que vive en un palacio, que todo eso, que tiene mucho dinero y tiene mucho poder y tal, para él, ¿qué vale una manzana? No vale nada, no vale nada. Entonces, si el pobre campesino se aproxima para ofrecerle así una manzana, y él, bien, qué bien, tal, y gracias, y la pone. Va. Es un buen mérito, ¿entiendes? Está bien. Ahora, si el campesino va a hablar con la reina y le dice humildemente, mire señora, una pena, pero yo solo tengo eso para ofrecer, es poquito, pero me gustaría ofrecer al rey. ¿Usted no me podría ayudar y ser usted a presentar al rey la manzana? Entonces, claro, cuando la reina, ¿ella qué va a hacer? Ella primero va a coger la manzana, la va a limpiar muy bien. La va a acomodar, la va a poner en la bandeja. Le va a poner un poquito de cera, ¿no? Creo que hacen eso, ¿no? Para quedar así bien brillosa, bien bonita y tal. Si tiene algún gusanito por ahí, lo quita, ¿no? Son las imperfecciones, ¿no? Siempre la manzana viene con unos gusanitos. Dicen que son las más sabrosas, ¿no? Pero no sé si es verdad. Pero en fin, pero hay gente que no le gusta comer el gusanito, ¿no? Entonces la reina la prepara, ahí la pone en una charola, le pone algún pañito así bonito con bordados y tal, no sé cuánto, y ella espera un momento adecuado en que el rey, pues ella conoce al rey, ya sabe cuál es el momento para hacer los regalos. Y entonces, en un momento así más adecuado, se aproxima y dice, mira, fulano de tal, no sé cuánto, vino a hablar conmigo y te quería ofrecer este regalo, es poquita cosa. Entonces va dorando la píldora, como se dice, y le dice, acéptalo como si fuera mío. Claro, cuando el rey escucha eso, pues claro, no, evidente, mi reina, tal. Si viene de ti, pues qué maravilla, qué bien. Entonces una manzana que no valía nada, ¿no? Que era un regalo muy pobre, si es ofrecida por intercesión de la reina, gana valor. ¿Por qué? Porque ella
cubre la manzana con sus méritos, con sus encantos, con el charme de la forma agradable con que ella presenta las cosas. El rey pues tiene mucho agrado en platicar con la reina, etc. Entonces él le da más valor a la manzana. ¿Por qué? Porque viene cubierta con los méritos de la reina. Y así pasa con nosotros ante Dios. Nuestras imperfecciones, las imperfecciones de nuestras obras, las buenas, ¿no?, que siempre son imperfectas, si las ofrecemos a Dios por intercesión de María, María las cubre con sus méritos, las cubre con sus dones y las presenta a Dios Padre como si fueran suyas. Imposible de rechazar un ofrecimiento. No, Dios así, de esa manera, pues, no va a rechazar de su mamá, ¿no? Exacto, porque es su mamá. Es su mamá. No hay, se dice que ella es la omnipotencia suplicante. Todo lo que ella pide, Dios consigue, ¿no? concede, no puede rechazar. Entonces, eso de decir, no, yo voy directo a Jesús. No, yo voy directo, o a Dios Padre. Sí, puedes ir, pero tu problema. Si vas a través de María, el camino más rápido, es lo que decía el Papa San Juan Pablo II. El camino lo saca del tratado. El camino más recto, más seguro para llegar a Jesús es a través de María. A través de María. Fenomenal. Entonces, pues aquí queda el tema tiene mucha vuelta. Casi, ¿no?, que esto sería la introducción. Digamos. Casi la introducción. El tema se le da muchas vueltas y la teología lo ha estudiado mucho. Sobre todo esta cuestión del papel de María en la redención, en la historia de la salvación. Entonces ella se hace necesaria a la salvación. Es una cosa que ahora me recordé. Es tan importante el papel de María en la salvación, que cuando un santo, antes de ser santo, ¿no?, antes de ser canonizado, cuando se abre el proceso de beatificación o de canonización de un santo, ¿no?, se estudia, se analiza su vida, ¿no? Sobre todo se va a investigar si él practicó la virtud en grado heroico. Entonces, cuando es un mártir, pues muy fácil, porque dio la vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apenas hay que probar que él entregó su vida por Cristo y ya, la vida casi que no cuenta para nada, ¿no? Lo importante es el martirio, ¿no? Y entonces, pero cuando es un santo, así que no es mártir, por lo tanto se va a analizar toda su vida, lo primero que se va a ver es si tiene devoción a María. Así que si queremos ser santos, pues si no tiene devoción comprobada, si fervorosa, muy intensa a María, no pasa la prueba. Y todos los santos, sí, todos tenían devoción a la Virgen. Y en el proceso de canonización se analiza eso, si tiene devoción a María. Es una de las pruebas, de las condiciones. Si no tiene devoción a María, ese seguro no fue santo. Ya puedes cerrar el proceso, chao, ¿no? Se acabó. Entonces, ella se hace necesaria a nuestra salvación. Es un necesario porque Dios quiere, ¿no? No es que sea algo así como necesario es nuestro Señor Jesucristo, claro. No. Él sí es el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor, pero no significa que no haya mediaciones. Otras mediaciones, exactamente. A Dios le gusta compartir sus dones y su misión, ¿no? Incluso San Pablo dice en sus epístolas que él con sus sufrimientos completa los sufrimientos de Cristo. No es que los sufrimientos de Cristo, es una forma de decir, no es que la redención de Cristo fue incompleta, no es eso. La redención sí fue completa. Dios quiso salvar a todos y ofrecer. Su sufrimiento es suficiente y superabundante. Pero Él quiere asociarnos a su obra redentora. Entonces,
quiere que nuestros sufrimientos, por así decir, de una forma relativa, completen su sufrimiento. Por eso la Virgen pide a los pastorcitos en Fátima, recen por la conversión de los pecadores. ¿No es suficiente la oración de Cristo en su vida? Claro que sí, claro que es suficiente. Pero Él quiere asociar los fieles, los católicos, a su obra redentora. Y entonces, pues así también con la mediación. El único, dice San Pablo, el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo. Pero Cristo quiere asociar a otros, los santos, ¿no? Y la Santísima Virgen, los quiere asociar a su mediación. Entonces, a Dios le agradan las mediaciones, ¿no? Por eso están los sacerdotes, sacerdotes pontífice, ¿no? Pontífice, ¿qué quiere decir? El que hace puente. El que hace puente. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. O sea, los fieles podrían dirigirse directamente a Dios. No, tiene que ser a través del pontífice, del sacerdote. Es el sacerdote el mediador. Y también Cristo es el mediador. Y Él quiere hacer participar a su madre de esa mediación, ¿no? Fenomenal, pues, ha sido muy bonito todo el tema conversado. Y muy importante para nuestra vida espiritual, sí, claro. ¿no? Entonces, si queremos llegar así más rapidito a Cristo, a la santidad, no olvidemos que el camino más corto, más directo y más fácil es el de María. Muchas gracias, hermano José Antonio. Ha sido tenerlo por acá. Un gusto enorme. Si quiere, podemos pedir la bendición. Vamos a pedir la bendición justamente a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se olviden, pues, de compartir este video con otras personas, suscribirse, y quien quiera ser miembro del canal, padrino o madrina, pues les dejo en la descripción. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!